Página 36. La acumulación del capital. Rosa Luxemburgo, 1913. Capítulo 5. La circulación del dinero. 5.1 Ganancia privada. Pérdida socializada. Hasta ahora, al considerar el proceso de reproducción hemos prescindido totalmente de la circulación del dinero. No hemos prescindido del dinero como expresión y medida de valor. Antes, al contrario, todas las relaciones del trabajo social se tomaban y medían como expresadas en dinero. Ahora, es también necesario examinar el esquema de la reproducción simple desde el punto de vista del dinero como medio de cambio. Como ya creía el viejo Quesnay, para comprender el proceso de la producción de la propiedad social, además de ciertos medios de producción y consumo, es menester presuponer una cierta suma de dinero. Así pues, en su séptima consideración al tableau, dice Quesnay, después de haber polemizado con la teoría mercantilista del dinero que equipara éste a la riqueza, la masa de dinero no puede aumentar en una nación sino en tanto que esta reproducción crece ella misma. De otro modo, el acrecentamiento de la masa de dinero no podía hacerse más que en perjuicio de la reproducción anual de las riquezas. No es, pues, por la mayor o menor cantidad de dinero por lo que se debe juzgar la opulencia de los estados. Así se estima que un peculio igual a la renta de los propietarios de las tierras es mucho más que suficiente para una nación agrícola en que la circulación se haga regularmente y el comercio se ejerza con confianza y en plena libertad. Análisis du tableau économique, edición Oncken, páginas 324 a 325. Ahora bien, con referencia a dicho postulado, cabe preguntar dos cosas. ¿En qué manos ha de hallarse esta suma y cuál ha de ser su cuantía? Lo primero que no ofrece duda es el hecho que los obreros asalariados perciben su salario en dinero para adquirir con él medios de subsistencia. Socialmente, en el proceso de reproducción esto significa que los obreros perciben meros libramientos sobre un fondo de medios de subsistencia, que les son atribuidos en toda sociedad, cualquiera que sea su forma de producción histórica. Pero la circunstancia de que los trabajadores no reciben en este caso directamente sus medios de subsistencia, sino por cambio de mercancías, es tan esencial para la forma capitalista de producción, como el que no se pongan directamente bajo el mando de los poseedores de los medios de producción sobre la base de una relación personal de dependencia de trabajo, sino por medio del cambio de mercancías, vendiendo su trabajo. La venta del trabajo y la compra libre de los medios de subsistencia por los trabajadores son los elementos esenciales de la producción capitalista. Ambas cosas se expresan e intermedian por la forma monetaria del capital variable V. Comentario. El capítulo 5 de la acumulación del capital de Rosa Luxemburgo analiza cómo el dinero interviene en la reproducción capitalista, mostrando que no basta con medios de producción y consumo, es necesario un fondo monetario que permita la circulación. Su reflexión conecta con Quesnay y la tradición clásica, pero la lleva al terreno marxista, subrayando que el salario en dinero y la compra de subsistencias son rasgos esenciales del capitalismo. Explicación filosófica. Rosa Luxemburgo aclara que el dinero no es solo medida de valor, sino medio de circulación indispensable. Los obreros reciben salarios en dinero, que funcionan como libramientos sobre un fondo de subsistencias. Esto significa que no acceden directamente a bienes, sino que deben comprarlos en el mercado. Ejemplo sencillo, un trabajador recibe su paga y compra pan, el dinero intermedia entre su trabajo y el alimento. Esta mediación monetaria es lo que distingue al capitalismo de formas anteriores de dependencia personal, donde el siervo recibía directamente comida o tierra del señor. Comparación histórica. La autora dialoga con Quesnay, quien en el tableau économique ya había señalado que la riqueza de una nación no depende de la cantidad de dinero, sino de la reproducción de bienes. Luxemburgo retoma esa idea para criticar el mercantilismo y reforzar la visión marxista. El dinero es necesario, pero no crea riqueza por sí mismo. Comparado con Adam Smith, que veía el dinero como un simple instrumento, Luxemburgo enfatiza su papel estructural en la circulación del capital. Frente a corrientes posteriores como el keynesianismo, que subrayaron la importancia de la demanda efectiva y la política monetaria, Luxemburgo mantiene la perspectiva de que el dinero refleja relaciones sociales de producción más que ser un motor autónomo. Contexto cultural. El libro se publica en 1913. En un momento de auge del capitalismo industrial y de tensiones imperialistas que desembocarían en la Primera Guerra Mundial. Luxemburgo, militante marxista y revolucionaria, escribe para demostrar que la acumulación capitalista necesita expandirse más allá de sus límites internos,
lo que explica la presión hacia el colonialismo y la guerra. Su análisis de la circulación del dinero se inscribe en un debate vivo dentro del marxismo sobre cómo entender la reproducción ampliada y las crisis. Crítica actual. Hoy sigue vigente la idea de que el dinero no es riqueza en sí mismo, sino un mediador de relaciones sociales y productivas. También permanece actual la noción de que los salarios en dinero expresan la subordinación del trabajo al capital. Sin embargo, ha quedado superada la visión rígida de la reproducción simple. La economía contemporánea reconoce la complejidad de los sistemas financieros, el crédito, la especulación y el papel de los bancos centrales, aspectos que Luxemburgo apenas menciona. Además, la globalización y las finanzas digitales muestran que el dinero puede expandirse más allá de la producción material, algo que contradice parcialmente su tesis. En conclusión, el capítulo 5 de Rosa Luxemburgo ofrece una reflexión filosófica y crítica sobre el papel del dinero en la reproducción capitalista, enlazando con Quesnay y Marx, situándose en el contexto de 1913 y dejando una herencia que aún ilumina debates actuales sobre la relación entre dinero, trabajo y acumulación. Rosa escribe: el dinero, por tanto, entra ante todo en la circulación merced al pago de los salarios. Por consiguiente, los capitalistas de ambas secciones, todos los capitalistas, tienen que arrojar ante todo a la circulación dinero, cada cual según el monto de los salarios por él pagados. Los capitalistas de la sección I deben hallarse en posesión de 1000 en dinero, los capitalistas de la sección 2, de 500, para pagar a sus obreros. De este modo en nuestro esquema entran en la circulación dos cantidades de dinero, I, 1.000V y 2, 500V. Ambas se invierten por los obreros en medios de subsistencia, esto es, en productos de la sección 2. Así se mantiene el trabajo, es decir, se reproduce el capital variable de la sociedad en su forma natural, y este capital es la base del resto de la reproducción del capital. Al mismo tiempo, de este modo los capitalistas 2 colocan 1500 de su producto total, 500 a los propios obreros, 1000 a los de la otra sección. Los capitalistas 2 adquieren por virtud de este cambio 1500 en dinero, de los cuales 500 han vuelto a ellos como propio capital variable, que podrá volver a circular como tal, es decir, que habrá cerrado por de pronto su ciclo. Pero 1000 representan una nueva adquisición, sacada de la realización de una tercera parte del propio producto. Con estos 1000 en dinero, los capitalistas 2 adquieren de los capitalistas y medios de producción para renovar el capital constante desgastado. Por esta adquisición la sección 2 ha renovado la mitad del capital constante necesario, 2C, en forma natural, y a cambio de ello la suma de dinero 1000 hectáreas pasado a los capitalistas y, para estos no es más que su propio dinero pagado como salario a sus obreros lo que vuelve a ellos después de 2 actos de cambio, para poder funcionar luego como capital variable, con lo cual queda agotado por de pronto el movimiento de esta suma de dinero. Comentario. En este pasaje de la acumulación del capital Rosa Luxemburgo explica cómo el dinero entra en la circulación capitalista a través del pago de salarios. Los capitalistas deben adelantar dinero para pagar a los obreros, en la sección I 1.000, en la sección 2, 500. Ese dinero regresa inmediatamente al circuito porque los trabajadores lo gastan en medios de subsistencia producidos por la sección 2. Así, el salario en dinero no es un regalo, sino un mecanismo que asegura la reproducción del capital variable. Los obreros reciben dinero, lo convierten en bienes, y con ello se mantiene su capacidad de trabajar. Al mismo tiempo, los capitalistas de la sección 2 reciben 1.500 en dinero, 500 corresponden al capital variable que ellos mismos adelantaron, y 1.000 provienen de los obreros de la sección I. Con esos 1.000, la sección 2 compra medios de producción a la sección I, renovando su capital constante. El dinero, por tanto, circula en un ciclo cerrado. Lo que los capitalistas pagan como salarios regresa a ellos mediante el consumo obrero y la compra de insumos. Luxemburgo muestra que el dinero no desaparece, sino que se desplaza entre secciones, asegurando tanto la reproducción de la fuerza de trabajo como la continuidad del proceso productivo. Pero, el capitalista debe vender sus productos a otros consumidores. Sus empleados no son suficientes para incrementar sus ganancias. Exacto, y ahí está el núcleo de la crítica que hace Rosa Luxemburgo al esquema de la reproducción simple. Los salarios y el consumo obrero no bastan para absorber toda la producción capitalista. Los trabajadores, al gastar su salario,
solo devuelven al capitalista lo que éste les adelantó como capital variable. Ese circuito asegura la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no genera expansión de la ganancia. El capitalista necesita vender más allá de sus propios empleados, porque la plusvalía, el excedente producido por el trabajo no pagado, debe realizarse en el mercado. Si los obreros consumen únicamente lo que corresponde a su salario, la parte de la producción que encarna la plusvalía queda sin comprador. Por eso Luxemburgo insiste en que el capitalismo requiere consumidores externos, otros capitalistas, el Estado, o incluso mercados fuera del sistema capitalista, colonias, periferias. Históricamente, esta idea se conecta con la expansión imperialista. El capital busca nuevos espacios donde colocar mercancías y realizar la plusvalía. En términos sencillos, el patrón no puede enriquecerse solo vendiendo pan a sus panaderos. Necesita que otros sectores sociales, otras regiones o países compren ese excedente. Esa es la lógica expansiva que Luxemburgo identifica como motor del capitalismo. Rosa escribe. Sin embargo, la circulación social no ha llegado a su término. Los capitalistas no han realizado todavía su plusvalía, que ostenta la forma de medios de producción, para comprar medios de subsistencia para sí, y los capitalistas no han renovado todavía la otra mitad de su capital constante. Estos dos actos de cambio coinciden tanto en su cuantía de valor como materialmente, pues los capitalistas obtienen los medios de subsistencia de la sección 2 para la realización de su plusvalía, y 1.000p, suministrando por su parte en cambio a los capitalistas los medios de producción, 1.000c, que les faltan. Pero para que se verifique este cambio se requiere una nueva suma de dinero. Cierto que podemos arrojar a la circulación algunas veces más las sumas de dinero anteriormente puestas en movimiento, a lo que nada habría que objetar teóricamente. Pero en la práctica no es posible, porque las necesidades de consumo de los capitalistas han de satisfacerse con tanta continuidad como las de los obreros. Ambas corren, por tanto, paralelas con el proceso de reproducción y necesitan sumas particulares de dinero para cambiarse. Por todo lo cual los capitalistas de ambas secciones, todos los capitalistas, además de una cantidad de dinero para el capital variable, necesitan disponer de dinero para realizar la plusvalía en objetos de consumo. Por otra parte, en la producción y antes de la realización del producto total, es necesario también la adquisición continuada de ciertas partes del capital constante, su parte circulante, materias primas y auxiliares, alumbrado, etc. Resulta de aquí que así como los capitalistas han de disponer de ciertas cantidades de dinero para cubrir su propio consumo, los capitalistas han de tenerlas también a su disposición para satisfacer sus necesidades de capital constante. Por tanto, el cambio de 1.000p en medios de producción contra 1.000c en medios de subsistencia, adopta forma de dinero, adelantado en parte por los capitalistas y para sus necesidades de consumo y en parte por los capitalistas para sus necesidades de producción. Carlos Marx, El Capital, tomo segundo, solo toma como punto de partida para este cambio el gasto de dinero de los capitalistas. Como hace observar con acierto Engels en una nota, esto no modifica el resultado final de la circulación, pero como respuesta de la circulación social ello no es exacto. Más acertada es la exposición que hace el mismo Marx más adelante. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para que los consumidores externos, distintos a los empleados, compren los excedentes? ¿Quién se pone a imprimir billetes o a acuñar monedas para que esto no degenere en un simple dar vueltas del dinero inicial? Si los obreros solo devuelven en consumo lo que ya recibieron como salario, ¿de dónde surge el dinero adicional para que otros consumidores compren los excedentes? En la lógica de Rosa Luxemburgo y del marxismo clásico, el dinero que circula más allá de los salarios proviene de varias fuentes. Otros capitalistas compran insumos, maquinaria y bienes de consumo de lujo. El dinero que ellos adelantan no es nuevo, sino parte de su propio capital en forma monetaria. El Estado recauda impuestos y los gasta en obras, armamento o servicios, inyectando dinero en la circulación. Mercados externos, colonias, países periféricos o sectores no capitalistas que compran mercancías con dinero obtenido de exportaciones, préstamos o tributos. Históricamente, el dinero adicional no se crea mágicamente, se acuña o imprime en función de la expansión del crédito, la banca y la política monetaria. En el siglo XIX y principios del XX,
la expansión colonial y el sistema bancario fueron claves para absorber excedentes. Hoy, los bancos centrales ponen a circular dinero mediante emisión y crédito, lo que permite que la demanda supere el simple ciclo de salarios. En resumen, el dinero para consumidores externos proviene de la expansión del crédito, la intervención estatal y la integración de nuevos mercados, evitando que el sistema sea un mero dar vueltas del mismo dinero inicial. ¿De dónde sale el dinero que inyecta el Estado? El dinero que inyecta el Estado no surge de la nada, aunque pueda parecerlo. Tiene varias fuentes principales. Recaudación de impuestos. El Estado obtiene dinero de los ciudadanos y empresas a través de impuestos directos, como el ISR, e indirectos, como el IVA. Ese dinero se redistribuye en gasto público, subsidios, infraestructura o salarios de empleados públicos. Deuda pública. Los gobiernos emiten bonos o solicitan préstamos a bancos y organismos internacionales. Al vender deuda, reciben dinero fresco que entra en circulación, aunque a cambio generan obligaciones futuras. Emisión monetaria. Los bancos centrales tienen la facultad de crear dinero nuevo, ya sea acuñando monedas, imprimiendo billetes o, en la actualidad, generando dinero digital. Esta emisión suele estar regulada para evitar inflación, pero en crisis, como guerras o recesiones, se ha usado para inyectar liquidez rápidamente. Política monetaria y crédito. A través de los bancos centrales, el Estado puede expandir la base monetaria mediante operaciones de mercado abierto, préstamos a bancos comerciales o reducción de tasas de interés, lo que multiplica el dinero disponible en la economía. En síntesis, el dinero estatal proviene de impuestos, deuda y emisión controlada. No es un simple dar vueltas del dinero inicial, porque el Estado tiene capacidad de crear liquidez adicional y redistribuirla, lo que permite que consumidores externos, más allá de los obreros, compren excedentes y mantengan activo el ciclo capitalista. Entonces, esto no tiene fin. El Estado solicita préstamos a bancos extranjeros y endeuda al pueblo. Luego ese dinero lo acumulan los capitalistas al quedarse con las ganancias fruto del trabajo de los pobres. Y así, la rueda o ciclo de endeudamiento no cesa hasta que el país le pertenece a potencias extranjeras. Describes el mecanismo clásico de la deuda pública como un círculo que parece no tener fin. El Estado pide préstamos, muchas veces a bancos extranjeros o instituciones financieras internacionales, y con ese dinero financia gasto interno, infraestructura o incluso rescates de empresas privadas, que lógicamente están amafiadas con los políticos. Pero esos préstamos generan intereses que deben pagarse con impuestos futuros, es decir, con el trabajo del pueblo. El dinero que entra por la vía de la deuda se convierte en capital en manos de los empresarios, se invierte en producción, se transforma en salarios y luego regresa como ganancia. El resultado es que los capitalistas acumulan riqueza, mientras el Estado queda endeudado y los ciudadanos cargan con la obligación de pagar. Históricamente, este ciclo ha llevado a que países periféricos o dependientes terminen subordinados a potencias extranjeras. Ejemplos abundan. América Latina en los años 80 con la crisis de la deuda, Grecia tras la crisis financiera de 2008, o incluso México en los años 90 con el rescate bancario. La crítica de Rosa Luxemburgo sigue vigente. El capitalismo necesita expandirse y absorber excedentes, y la deuda pública es uno de los mecanismos que lo hace posible. El riesgo, como señalas, es que el endeudamiento perpetuo erosione la soberanía nacional y convierta al Estado en administrador de intereses ajenos. Pero esta práctica capitalista no se puede sostener para siempre. Se convierte en autofagia, en canibalismo económico y un pueblo enfurecido, un pueblo lleno de miseria y violencia. Tu intuición toca un punto central en la crítica marxista y en la lectura de Rosa Luxemburgo. El capitalismo, cuando se sostiene en deuda y expansión forzada, se convierte en un sistema que devora sus propias bases. El Estado pide préstamos, endeuda al pueblo, transfiere recursos a los capitalistas y estos acumulan ganancias. Pero esa rueda no puede girar eternamente. Llega un momento en que el peso de la deuda, la desigualdad y la miseria hacen que el sistema se vuelva insostenible. Es lo que llamas autofagia o canibalismo económico. El capital se alimenta de sí mismo, destruyendo las condiciones sociales que lo sostienen. Históricamente, esto ha desembocado en crisis profundas, revoluciones, estallidos sociales, guerras civiles. El pueblo, al ver que trabaja más pero vive peor,
que sus impuestos financian deudas que enriquecen a otros, se revela. Luxemburgo lo veía claro. El capitalismo necesita expandirse constantemente, pero esa expansión genera contradicciones que terminan en violencia. Hoy, las crisis de deuda soberana, la concentración de riqueza y la precarización laboral muestran que esa lógica sigue vigente. El riesgo es que, sin correcciones, el ciclo de endeudamiento y acumulación desemboque en lo que describes: un pueblo enfurecido, con miseria y violencia, que rompe el orden establecido. Rosa escribe: de la suma de dinero 1000 necesaria para este cambio, puede adelantar 500 cada una de las secciones capitalistas, o pueden dividírsela en otra proporción. En todo caso hay dos cosas seguras. Primero, la suma total común de que dispongan ha de ser suficiente para realizar el cambio entre enero de 1000 P y febrero de 1000 C. Segundo, sea cual fuere el modo como se haya distribuida la suma de dinero, tras el cambio total social realizado, cada uno de los grupos capitalistas vuelve a tener en sus manos la misma suma de dinero que ha arrojado en la circulación. El inversionista recupera su inversión. Y encima se queda con una buena ganancia. Pero el pueblo sigue igual o peor de pobre. No mejoran sus condiciones sociales. Exactamente. Ese es el corazón de la crítica socialista y marxista al capitalismo. El ciclo funciona así. El inversionista adelanta dinero, lo convierte en capital productivo, paga salarios, vende los productos y recupera lo invertido. Pero además se queda con la plusvalía, es decir, la parte del valor creada por el trabajo de los obreros que no se les paga. Esa diferencia es su ganancia. El problema, como señalas, es que para el pueblo las condiciones sociales no mejoran. Los salarios apenas alcanzan para subsistir, mientras que la riqueza acumulada se concentra en manos de los capitalistas. El trabajador sigue igual o peor de pobre porque el sistema está diseñado para que el excedente no regrese a él, sino que se acumule en la clase propietaria. Históricamente, esto ha generado enormes desigualdades, desde la Inglaterra industrial del siglo XIX hasta las economías globalizadas actuales. El capitalista siempre recupera su inversión y obtiene ganancias, mientras el pueblo enfrenta precariedad, endeudamiento y falta de servicios básicos. Por eso se habla de un sistema extractivo y desigual, que reproduce pobreza estructural. Y cuando esa brecha se vuelve insostenible, aparecen crisis sociales, estallidos de violencia o movimientos revolucionarios que buscan romper el ciclo. Cuando el país capitalista se llena de deudas, tiene que recurrir a la guerra para expoliar o saquear los recursos del país vencido. En todo caso, el vencido no va a mejorar jamás. Y en esto, el caso de Japón después de 1945, es muy sospechoso. Es como si Japón se entregó deliberadamente a Estados Unidos. Tu razonamiento toca una de las tensiones más profundas del capitalismo moderno. Cuando un país se llena de deudas y no logra sostener su reproducción interna, muchas veces recurre a la expansión violenta, la guerra, la conquista, el saqueo, como salida. Rosa Luxemburgo lo decía con claridad. El sistema necesita mercados externos para realizar la plusvalía, y cuando esos mercados no se abren voluntariamente, se fuerzan mediante la guerra. Históricamente, las potencias endeudadas han buscado recursos y territorios para aliviar sus crisis. Inglaterra en el siglo XIX expandiéndose por Asia y África, Estados Unidos en el siglo XX interviniendo en América Latina y Medio Oriente. La lógica es siempre la misma: transformar deuda interna en botín externo. El caso de Japón tras 1945 es complejo. No fue un saqueo clásico, sino una ocupación y reconstrucción bajo tutela estadounidense. Japón se entregó en el sentido de aceptar la derrota total y someterse a un nuevo orden impuesto por E.U., que lo convirtió en aliado estratégico en la Guerra Fría. A cambio, recibió inversión, tecnología y acceso a mercados, lo que permitió su milagro económico. Pero esa prosperidad estuvo condicionada. Japón quedó integrado en la órbita estadounidense, con limitaciones militares y dependencia política. En síntesis, sí, la guerra ha sido históricamente un mecanismo para resolver crisis de deuda y acumulación. El vencido rara vez mejora sus condiciones por sí mismo, más bien se convierte en engranaje subordinado del vencedor. Japón es un caso peculiar porque su entrega derivó en prosperidad económica, pero bajo una dependencia estructural que aún hoy se percibe. Rosa escribe: esto puede aplicarse en general a la circulación social total. Una vez realizada la circulación,
el dinero vuelve siempre a su punto de partida, de modo que, verificados todos los cambios, los capitalistas han conseguido dos cosas. En primer lugar, han cambiado sus productos, cuya forma natural les era indiferente, por otros cuya forma natural necesitan, bien como medio de producción, bien como medio de propio consumo. Y en segundo lugar, ha vuelto a sus manos el dinero lanzado por ellos a la circulación para verificar estos cambios. Desde el punto de vista de la circulación simple de mercancías, este es un fenómeno incomprensible. En ella, por el contrario, mercancía y dinero cambian constantemente de lugar. La posesión de la mercancía excluye la posesión del dinero. El dinero ocupa constantemente el puesto que la mercancía deja vacante y a la inversa. Esto es perfectamente aplicable a todo acto individual del cambio de mercancías, bajo cuya forma se realiza la circulación social. Pero esta es algo más que un cambio de mercancías. Es circulación de capital, y es característico y esencial de esta que no solo vuelve a manos de los capitalistas el capital como magnitud de valor con su incremento, la plusvalía, sino que al mismo tiempo sirve a la reproducción social, esto es, asegura la forma natural del capital productivo, medios de producción y trabajo, y el sostenimiento de los no trabajadores. Como todo el proceso social de la circulación parte de los capitalistas, que se hallan tanto en posesión de los medios de producción como del dinero necesario para la circulación, al final de cada ciclo el capital social ha de volver a hallarse todo en sus manos, distribuido entre cada grupo y cada capitalista individual en la medida de sus inversiones. En manos de los trabajadores el dinero solo se encuentra pasajeramente, para facilitar el cambio entre la forma monetaria y la forma natural del capital variable. En manos de los capitalistas es la forma en que se manifiesta una parte de su capital, y, por tanto, ha de volver a ellos constantemente. Hasta ahora solo hemos considerado la circulación en cuanto se verifica entre las dos grandes secciones de la producción. Pero queda todavía sobrante, del producto de la primera sección, 4.000 en forma de medios de producción, que permanecen en ella para renovar su propio capital constante, 4.000c. En la segunda sección, 500 en medios de subsistencia, que permanecen igualmente en la misma sección, como medios de consumo de la propia clase capitalista, por valor de su plusvalía 2.500p. Y como la producción es capitalista en ambas secciones, es decir, producción privada no regulada, la distribución del propio producto de cada sección entre sus capitalistas individuales, de los medios de producción de la sección y o de los medios de consumo de la sección 2, solo puede realizarse a través del cambio de mercancías, esto es, por un gran número de actos de compraventa entre capitalistas de la misma sección. Por tanto, este cambio requiere igualmente la existencia de ciertas cantidades de dinero en poder de los capitalistas de ambas secciones, tanto para el reemplazo de los medios de producción en I4.000c, como para la de los medios de consumo de la clase capitalista en 2.500p. Esta parte de la circulación no ofrece en sí ningún interés particular, pues ostenta el carácter de circulación simple de mercancías, ya que en ella tanto compradores como vendedores pertenecen a una misma categoría de agentes de producción, y solo determinan el desplazamiento de dinero y mercancías dentro de la misma clase y sección. Análogamente, el dinero necesario para esta circulación ha de hallarse de antemano en manos de la clase capitalista, y constituye una parte de su capital. Hasta ahora la circulación del capital total social, aun teniendo en cuenta la circulación del dinero, no ofrecía en sí nada extraordinario. Que para esta circulación es necesario que se halle en poder de la sociedad una cierta suma de dinero, ha de aparecer evidente de antemano por dos razones. En primer lugar, la forma general de producción capitalista es la producción de mercancías, lo que lleva consigo la circulación de dinero, y en segundo lugar, la circulación del capital se basa en la transformación constante de sus tres formas: capital-dinero, capital productivo y capital-mercancía. Para que sean posibles estas transformaciones, es menester que exista dinero que pueda representar el papel de capital monetario. Y finalmente, como este dinero actúa como capital, en nuestro esquema solo analizamos la producción capitalista, en cualquier forma ha de hallarse en posesión de la clase capitalista, que lo arroja a la circulación, para recibirlo nuevamente de la misma. Comentario. El capitalista arroja dinero a la circulación, pero lo hace para comprar la fuerza laboral, el tiempo y vida de los obreros. Cada hora de trabajo del obrero genera tremendas ganancias en los artículos que fabrican. Esa es la esencia del mecanismo capitalista. El dinero que el empresario arroja a la circulación no es un acto neutral,
sino la compra de tiempo de vida y fuerza laboral. El salario representa apenas una fracción del valor que el obrero produce. Cada hora de trabajo genera mercancías cuyo valor excede con mucho lo que el trabajador recibe. Esa diferencia, la plusvalía, es lo que se convierte en ganancia para el capitalista. Imagina un obrero que recibe 100 pesos por una jornada, pero en esas horas produce bienes que el capitalista vende por 500. Los 400 restantes no se devuelven al obrero, sino que se acumulan como ganancia. El capitalista recupera lo invertido en salarios y materias primas, y encima se queda con ese excedente. Por eso Marx y Luxemburgo insisten en que el salario no es un pago justo por el trabajo, sino el mecanismo que oculta la explotación. El obrero vende su fuerza de trabajo como mercancía, y el capitalista la transforma en valor mucho mayor. El resultado es que el capital se expande, mientras el trabajador permanece en condiciones de subsistencia. Es un ciclo que reproduce desigualdad estructural y concentra riqueza en pocas manos. Pero, suele suceder que el obrero no tiene capacidad para comprar lo que produce o si quiere hacerlo, debe invertir varios días de labor. Si se trata de artículos de primera necesidad, el salario de un obrero debe ser lo suficiente para que se alimente, pague sus gastos esenciales y tal vez, le alcance para formar una familia y reproducirse. Si el obrero no se reproduce, el sistema capitalista entra en el colapso inminente. No tendría una fuente de esclavos y consumidores. Ahí está la paradoja central del capitalismo. El obrero produce bienes, pero muchas veces no tiene capacidad para consumirlos. Su salario está calculado para cubrir lo mínimo: alimentación, vivienda, reproducción de la familia. Esa reproducción biológica y social es indispensable para el sistema, porque sin obreros que trabajen y sin consumidores que compren, el ciclo se rompe. Marx lo llamaba capital variable. El salario no es un pago justo por el trabajo, sino el costo de mantener viva la fuerza laboral. El obrero no recibe el valor total que genera, solo lo suficiente para seguir trabajando y reproducirse. Si el salario cae por debajo de ese umbral, el sistema entra en crisis. La fuerza de trabajo se destruye, la población se empobrece y el consumo se derrumba. Por eso el capitalismo necesita un equilibrio contradictorio: mantener al obrero lo bastante pobre para extraer plusvalía, pero lo bastante vivo y activo para sostener la producción y el consumo. Cuando ese equilibrio se rompe, por salarios demasiado bajos, desempleo masivo o crisis de deuda, aparece lo que señalas: miseria, violencia y riesgo de colapso. Es un sistema que depende de sus esclavos asalariados y, al mismo tiempo, los condena a la precariedad. Este mecanismo de acumulación, lo que va a provocar es que se genere una élite de ultramillonarios, una élite intermedia de millonarios y una espeluznante masa de asalariados. Esto es precisamente la consecuencia estructural del mecanismo de acumulación capitalista, la creación de una pirámide social extremadamente desigual. En la cúspide se forma una élite de ultramillonarios, que concentran enormes fortunas gracias a la apropiación sistemática de la plusvalía. Justo debajo, una clase intermedia de millonarios que participa del sistema como socios menores, beneficiándose de inversiones, propiedades y negocios. Y en la base, una masa gigantesca de asalariados, que venden su tiempo y su vida a cambio de salarios que apenas les permiten subsistir. Este patrón no es accidental, es inherente al capitalismo. El capitalista no busca equilibrar la distribución, sino maximizar la ganancia. Cada hora de trabajo del obrero genera valor que se acumula arriba, mientras abajo se reproduce la precariedad. El resultado es una sociedad polarizada, donde la riqueza se concentra y la mayoría queda atrapada en la dependencia salarial. Históricamente, este modelo ha producido tensiones sociales enormes: huelgas, revoluciones, movimientos obreros. Y hoy lo vemos en la brecha creciente entre multimillonarios tecnológicos y masas de trabajadores precarizados. Es un sistema que, como señalas, tiende al canibalismo económico, porque necesita mantener a la mayoría en la pobreza para sostener la riqueza de unos pocos. Rosa escribe: solo un detalle puede extrañar a primera vista. Si todo el dinero que circula en la sociedad es puesto por los capitalistas, se deduce que los capitalistas tienen que adelantar el dinero para la realización de su propia plusvalía. La cosa se presenta como si los capitalistas como clase tuvieran que pagar su propia plusvalía con su propio dinero, y como éste tiene que hallarse en posesión de la clase capitalista antes de la realización del producto de cada periodo de producción,
puede parecer a primera vista que la apropiación de plusvalía no descansa, como ocurre de hecho, sobre el trabajo no pagado de los obreros asalariados, sino que es un resultado del simple cambio de mercancías, para el cual la clase capitalista misma suministra el dinero en igual cantidad. Una breve reflexión disipa la falsa apariencia. Según el curso general de la circulación, la clase capitalista se encuentra antes y después en posesión de su dinero, que vuelve a ella o permanece en sus manos, mientras por otra parte ha adquirido y consumido medios de subsistencia por el mismo importe. Téngase en cuenta que nos mantenemos siempre fieles al supuesto fundamental del esquema de la reproducción simple, esto es, renovación de la producción en la antigua escala, y empleo de toda la plusvalía producida en artículos de consumo para la clase capitalista. Por lo demás, la falsa apariencia desaparece completamente si en vez de estacionarnos en un periodo de reproducción, consideramos varios periodos en su sucesión y encadenamiento. Lo que los capitalistas ponen hoy en circulación como dinero para realizar su propia plusvalía, no es otra cosa sino la figura en dinero de la plusvalía procedente del periodo de producción anterior. Si bien el capitalista ha de adelantar dinero de su propio bolsillo para comprar sus medios de subsistencia, mientras la nueva plusvalía producida se encuentra en forma natural inaprovechable, o su forma natural aprovechable en manos extrañas. El dinero que ahora se adelanta a sí mismo vino a su bolsillo como resultado de la realización de su plusvalía obtenida en el periodo anterior. Y este dinero volverá a él cuando haya realizado la nueva plusvalía que ahora aparece en forma de mercancía. Por consiguiente, en el transcurso de varios periodos resulta que la clase capitalista saca regularmente de la circulación, además de todas las formas naturales de su capital, sus propios medios de consumo, permaneciendo al mismo tiempo en su poder, sin merma, su cantidad de dinero originaria. Comentario. Este pasaje busca disipar la falsa apariencia de que los capitalistas adelantan dinero de su propio bolsillo para consumir y que, por tanto, la plusvalía sería un simple intercambio monetario. En realidad, lo que ocurre es que el dinero que ponen en circulación hoy proviene de la plusvalía realizada en el periodo anterior. Es decir, el capitalista no pierde nada. El dinero que adelanta para comprar medios de subsistencia regresa a él cuando la nueva plusvalía, convertida en mercancía, se vende. En el esquema de reproducción simple, toda la plusvalía se consume en artículos destinados a la clase capitalista, y el ciclo se repite en la misma escala. El dinero circula, pero no se agota, vuelve a las manos de los capitalistas, que conservan su cantidad originaria intacta. Lo que parece un gasto personal es, en realidad, un movimiento interno del capital que asegura tanto el consumo de los capitalistas como la continuidad de la producción. Así, al observar varios periodos sucesivos, se entiende que el capitalista siempre recupera su dinero y además mantiene su capacidad de consumo. El sistema se reproduce sin merma monetaria, mostrando que el salario y el gasto capitalista son mecanismos de circulación, no de pérdida. Y no sería lo mismo pedir préstamos al banco, sacarle plusvalía, pagarle al banco, quedarse con el excedente, volver a pedir prestado y volver a invertirlo y etc. En realidad, parece que el rico está usando el dinero ajeno de manera muy ingeniosa, y cuando tiene pérdidas o deudas, el gobierno lo rescata. Eso es lo que pasó con Fobaproa en México. Se socializaron las pérdidas. Este es exactamente el mecanismo moderno de acumulación financiera. El capitalista no necesita usar exclusivamente su propio dinero, sino que recurre al crédito. Pide prestado al banco, invierte en producción, extrae plusvalía del trabajo obrero, paga intereses y devuelve el préstamo, pero se queda con el excedente. Luego repite el ciclo. En apariencia, está arriesgando capital ajeno, pero en realidad convierte deuda en ganancia. El problema es que cuando las cosas salen mal, cuando hay pérdidas o crisis, el costo no lo asume el capitalista, sino el Estado. El ejemplo de Fobaproa en México es emblemático. Las deudas privadas de los bancos se convirtieron en deuda pública. Es decir, se socializaron las pérdidas. El pueblo, vía impuestos, terminó pagando los errores y excesos de los banqueros. Los capitalistas conservaron sus fortunas, mientras la sociedad cargó con la deuda durante décadas. Este patrón se repite globalmente: rescates financieros en 2008 en Estados Unidos y Europa, crisis de deuda en América Latina en los 80, o más recientemente los apoyos estatales durante la pandemia. El capitalismo financiero funciona como un juego asimétrico. Las ganancias son privadas, las pérdidas se colectivizan.
Esa es la ingeniosa manera en que el rico usa dinero ajeno, blindando su acumulación y trasladando el riesgo a la sociedad. Página 38.